Antes, tengo entendido que ya está la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero, en su momento, cuando era ministra de la Suprema Corte de Justicia, fue sumamente criticada porque en una resolución de la Corte se otorgó la libertad a Florence Cassé, y quien salió inmediatamente de México y se fue a Francia. Olga Sánchez Cordero está muy familiarizada con este caso. Olga Sánchez Cordero fue secretaria de Gobernación. Ella en 2012 era ministra de la Suprema Corte de Justicia y le digo, fue muy criticada. Me acuerdo muy bien haber hablado con ella entonces y nos dijo, no, se equivocan. Nosotros en la Corte no estamos declarando inocente o culpable absolutamente a nadie. Simplemente estamos defendiendo el debido proceso que no se cumplió en el caso de esta ciudadana. Olga, muchas gracias esta noche por permitirnos la conversación. Muchas gracias a ti, Pepe. Y pues efectivamente hace varios años que se resolvió el caso de Florence Cassé y como tú bien lo dices, fueron violaciones al proceso gravísimas, porque el famoso montaje pues tuvo un efecto corruptor en todos los ámbitos de este proceso. Adicionalmente, había unas contradicciones muy fuertes dentro del propio expediente. Entre otras, como tú sabes, el informe policíaco fue primero que los habían detenido un día y que los habían detenido en la carretera Cuernavaca. Y después cambian toda la versión del informe y establecen que no, que fue en flagrancia al día siguiente de que ellos habían levantado este informe, al día siguiente, y dicen no fue en la carretera, no fue a tal hora, sino en la madrugada prácticamente del siguiente día, y fue en el rancho de las Chinitas famoso. Entonces, pues, empezando por ahí, todo eran contradicciones. Claro, hubo muchas, Olga, perdón que te interrumpa, hubo muchas contradicciones, hubo un montaje, una verdadera obra teatral. Ahora, en el caso de Florence Cassé, se le concede la libertad por haberse violado su debido proceso, a no haber sido presentada o haber tenido la asistencia consular debida para su defensa. Pero ¿por qué si se violaron cualquier cantidad de protocolos de investigación, etcétera, por qué a Israel Vallarta le cayó todo el peso de la ley encima, a grado tal que después de casi 20 años finalmente no encuentran elementos para fincarle responsabilidad alguna y tiene que ser absuelto? ¿Por qué desde ese momento, Olga, no se vio también por la suerte del mexicano? Te voy a platicar por qué. Porque la Procuraduría en ese momento había iniciado otras carpetas de investigación y había judicializado otros casos. Entonces, si bien el precedente de Cassé, y lo he dicho siempre, el precedente de Cassé se le aplicaba en los mismos términos que a Florence Cassé, adicionalmente ya tuvo otras violaciones como que no tuvo asistencia consular, pero bueno, que se le aplicaba el precedente a Florence de la misma manera a Israel se le tenía que aplicar, pero es que la Fiscalía, la Procuraduría en ese momento, porque no era Fiscalía, la Procuraduría había iniciado otras carpetas de investigación de otras causas penales que estaban judicializadas. Ese es el tema. El tema es que no solamente lo acusaron por lo que Florence Cassé, por el proceso de Florence Cassé, sino que además tiene otras causas penales que no se habían resuelto. Yo cuando estuve en la Secretaría de Gobernación, pues la Procuraduría, como tú viste, incluso hace unos días volvió a insistir en que de otras causas penales y volvió a insistir en que tenía las evidencias. No obstante, el fiscal en la mañanera había dicho que efectivamente había violaciones graves a su debido proceso en todos los aspectos, pero la Fiscalía, como tú viste, incluso dijo, vamos a continuar con el proceso. Recuerda. ¿No te parece finalmente, Olga, una vergüenza todo esto que exhibe, desde luego, un hierro gigantesco, pesado, oxidado,
de la justicia mexicana. Estamos de acuerdo que había que reformar a la justicia, pero por ahí, ¿no? No por los jueces, salvo tu mejor opinión, aunque ya sé qué opinas. Pues, yo creo que es una deuda pendiente que tenemos a nivel legislativo, a nivel ejecutivo, tenemos una deuda pendiente, y ejecutivo no solamente federal, ejecutivos locales. Tenemos una deuda pendiente con la Procuración de Justicia, con las fiscalías, con las procuradurías, porque algunos estados no han cambiado a ser fiscalías, todavía son procuradurías. Entonces, sí que hay una deuda pendiente, para que el sistema de justicia realmente sea reformado, tendríamos que haber empezado, o tenemos que empezar también a revisar todo el tema de las fiscalías y de las policías también. Sobre todo porque cuando le llega al juez un expediente como este, sin pruebas, mal armado, sin documentación, sin evidencias, sin absolutamente nada, ¿verdad? O pues, ¿qué hace el juez? El juez tiene que ordenar, como en este caso ordenó la libertad. La libertad por falta de pruebas, por falta de que el expediente no estaba totalmente amarrado, estaba completo, estaba integrado. Y en este caso, Israel Vallarta tendría derecho a, digamos, a reclamar lo perdido, resarcirle el daño. Por supuesto que tiene las acciones legales a su alcance para, obviamente, demandar para que le resarzan el daño. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Las víctimas tienen los derechos de acceso a la justicia, él tiene el derecho al acceso a la justicia si quisiera él interponer algunos recursos para poder lograr esta reparación, desde luego que las tiene, ¿verdad? Y sobre todo que hay otro principio fundamental, el principio de no repetición. No solamente el acceso a la justicia, no solamente precisamente repararle el daño a la víctima, sino también la no repetición en estos casos. Entonces creo que todavía nos falta este trecho para la reforma del sistema de justicia y nos falta un trecho importante, porque esto es la procuración de justicia, y es donde precisamente están las investigaciones, donde están los peritajes, donde están las pruebas, donde están las evidencias, donde está el expediente, y donde obviamente esta carpeta tiene que integrarse adecuadamente para poder judicializarse y presentarse a los tribunales y a los jueces. Olga Sánchez Cordero, muchísimas gracias por permitirnos esta conversación. Un saludo muy cordial. Muchas gracias, Pepe, a ti y a tu auditorio. Gracias. Igualmente, gracias, Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro.